Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros queridos clientes y oyentes. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas en AvaTrade. Como ya saben, nos encontramos en una semana bastante vibrante, una semana de bastante impacto, una semana en donde el señor Trump pues ha puesto de nuevo la pauta de lo que el mercado va a continuar en este caso tomando rumbo. Este rumbo viene desde el tiempo que empezamos a escuchar acerca de los aranceles y ahora ya se ha convertido en una realidad. Hoy, 3 de abril del 2025, si les parece, empezamos con nuestro webinar de análisis técnico y fundamental oportunidades de trading. Recordar a nuestros queridos clientes que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Nos pueden seguir en LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Recuerden que nuestros canales de YouTube es AvaTrade en español y AvaTrade Latam. Así que pueden hacer clic en la campanita y estar actualizado todo el tiempo. Por otro lado, nos pueden contactar en clientes@avatrade.com, nuestro email, en cualquiera de los números de teléfonos que tienen en pantalla, en el chat en vivo a través de la página web o en WhatsApp. Bueno, cargado. Día muy cargado, demasiadas noticias para el día de hoy, pero los principales titulares lo tienen allí dentro de la pantalla, como están viendo. Claves de los aranceles de Trump, mucho más agresivos de los previstos. El señor Trump decide irse por arriba en vez de por debajo en el tema de los aranceles. Apple y Nvidia caen tras fuertes aranceles impuestos por Trump a los países asiáticos. Los aranceles presionan a la baja al dólar y pierde brillo frente al euro, que supera el 1,10, y Wall Street hoy está anticipando fortísimas caídas tras las drásticas tarifas aplicadas por Estados Unidos. ¿Y qué hay con Nike? Nike también va a estar afectada por todo el tema de que trabaja mucho desde Vietnam y no sabemos si es el fin de su dominio o una oportunidad de compra en el Dow Jones. Por otro lado, Úrsula Van der Leyen responderá a los aranceles de Estados Unidos con ese acuerdo negociado, pero con represalias. Nike, Adidas, Puma, las firmas deportivas sufren en bolsa por esos aranceles en Vietnam. Sánchez desde España dice que va a aprobar un plan. Vamos a ver lo que hace al final, de 14.100 millones para proteger a España de los aranceles. Y los aranceles han presionado mucho a la baja al dólar y pierde ese brillo que había tenido unos días atrás frente al euro, en donde en este caso ya se ha ido muy por encima del 1,10, en este caso ya está en la zona de 1,11. Así que les parece, después de estos titulares, vamos a tratar un poco de analizar todo esto. No me olvido, Bitcoin. Las criptos te tambalean un poco tras ese rally de aversión al riesgo de los aranceles. Y por otro lado, tenemos ahí que Strategy compra 22.000 bitcoins, pero algunos son bastante escépticos con su plan. Tether, la empresa, se lanza a los brazos del Bitcoin. Bien, vamos entonces a analizar ese abandono de ese nivel de precios en el Dow Jones, que lo cambiaría todo, donde debemos extremar prudencia, como indica el analista César Nuez, mucho cuidado con el aspecto técnico del Dow Jones, porque tras perforar en este caso la zona de 41.844, en este caso con la media de 200 sesiones, la subida de las últimas jornadas no deben confundir, y es que no descartaremos que pueda estar dando un proceso de pullback. Las perspectivas técnicas son complicadas y el corto plazo deberíamos andar con pies de plomo, dando de dice César, no es que estaremos muy pendientes del abandono del soporte de 40.661. Un cambio de tendencia podría arrastrar su cotización hasta el nivel de 38.000. Él dice que no se verá una señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 42.821. Muy atentos en este caso a este dato que está comentando César Nuez acerca del Dow Jones. Por otro lado, tenemos que la tasa arancelaria efectiva de Estados Unidos se dispara a su nivel más alto desde que William Howard era presidente hace más de 110 años. Una locura. China y la Unión Europea retomarán conversaciones sobre el precio de los vehículos eléctricos. Esto parece indicarnos que puede ser una serie de acuerdos para tratar de ver cómo canalizar el negocio de los coches eléctricos y van a perder todo lo que es la parte de Estados Unidos. Y también tengan en cuenta que al final Estados Unidos ha dejado sin aranceles a México y a Canadá. Eso significa que todavía van a estar en ese triunvirato los tres para
fortalecerse en ambos lados. Significa que Estados Unidos por arriba y por debajo en su frontera está con el mismo acuerdo para todo el mundo. Ojo al dato ese y qué va a salir de todo eso, muy interesante. Y por otro lado, tenemos en este caso que las acciones europeas han observado una mayor entrada de capitales en estas 4 semanas de los últimos 10 años que lo que había anteriormente. Esta guerra comercial parece que arrastrará la inflación de la zona euro en varias direcciones, así dice de Guindos, en este caso, que la tensión geopolítica también podría provocar un aumento de la inflación debido a las perturbaciones del comercio, la subida de los precios de las materias primas y de los costes de energía. Así que muy atento a todo esto porque los próximos días nos van a ir indicando un poco cómo queda todo esto y cómo empieza a trasladarse a la economía real. Los precios industriales de la eurozona suben un 0,2% en febrero con respecto al 3% en comparación de febrero del 2024 y las probabilidades de que se produzca una recesión en Estados Unidos en este año se disparan al 50% en el Polymarket. Bien, el Polymarket en este caso es un índice de medida de esas probabilidades de, en este caso, de recesión. Así que ya se ha ido al 50%. Tenemos ahí atrás que el índice del dólar cae a su nivel más bajo desde octubre, como lo están viendo en la gráfica, y el petróleo cae con fuerza, donde los precios caen más de un 2% desde que anunciara Trump nuevos aranceles radicales. El Brent se va a 73 y ahí tenemos que a 69, 78 el crude oil. Por otro lado, en el panorama de hoy, Wall Street anticipa fortísimas caídas este jueves tras las agresivas tarifas aplicadas anoche por Estados Unidos a todos los países del mundo. El futuro del Dow Jones, en este caso, está cayendo casi un 3%, el S&P un 3,5% y el Nasdaq casi un 4%. Los nuevos aranceles son mucho más fuertes y amplios de los que se habían ido comentando y el impacto en los mercados ya se deja ver. En Asia, el Nikkei ha bajado más de un 3% y esos impuestos del 24% a las importaciones niponas están en este caso empezando a fulminar ya un poco todo lo que se tenía previsto. Ya tenemos que las nuevas tarifas como Apple, que fabrica sus productos en China, e India o Nike, que fabrica en Vietnam, también bajan con fuerza a otras compañías como son Tesla y Nvidia. Y Estados Unidos aplicará 34% a China, que se sumarán a los 20% ya anunciados previamente. Y en el caso de Vietnam e India, dos países de muchas empresas americanas producen, las tarifas serán del 46% y del 26% respectivamente. En otros mercados, el Brent cae a 71,72 y el euro se aprecia a, en este caso, bastante, ya ha subido por encima del 1,011 y la onza de oro retrocede un poco porque en este caso la gente ha requerido recoger, en este caso, un poco de liquidez con las ventas, pero sigue con su perspectiva técnica impecable. La rentabilidad del bono americano se va a 4,057 y el Bitcoin cae a 83.536. El euro dólar se dispara, como hemos dicho, al 1,11 con los aranceles recíprocos de Trump golpeando fuertemente al dólar y el precio del oro retrocede desde un nuevo máximo histórico en medio de una recogida de beneficios. El potencial alcista permanece intacto. Ahí tenemos que la libra dólar no muestra señales de desaceleración y desplome del dólar ante los anuncios del Trump. El dólar yen, los flujos de refugio seguro empujan al par a la baja y el australiano contra el dólar salta cerca de los 0,6350. Por otro lado, en la agenda del día tenemos esas peticiones de desempleo en Estados Unidos y el PMI de servicios de Estados Unidos y ya el resto de datos al día, en este caso, en esta hora, ya han pasado en Europa. Por otro lado, se tiñe de rojo ese panorama de ese mapa donde el Dow Jones, S&P, todos bajan, el crudo oil, el único que se mantiene un poco al alza es el cocoa, que se va de nuevo acercándose con ganas a los 9.500 y ahí tenemos un poco todos esos movimientos en donde se han revalorizado el euro, la libra, el canadiense, el franco suizo, el neozelandés y el yen, como consecuencia de las incertidumbres que se van a seguir generando. En este caso también tenemos que hay caídas en las materias primas
regresa un poco hacia atrás el oro, pero se mantiene en esa dirección impecable, intacta, y la plata también regresa hacia atrás. Por otro lado, ahí tenemos un poco la gráfica de los principales índices con esas caídas y esos precios para el S&P y el Nasdaq, el Russell, y también caídas en el DAX, en el Eurostoxx y subidas en este caso en el índice de volatilidad del VIX, sin dejar de perder de vista al Nikkei también con sus caídas importantes. Por otro lado, como hemos dicho, el euro se va por encima de 1,11, la libra en este caso también se va por encima y el yen por encima. En este caso los perjudicados son el dólar que se va hacia abajo y el resto todos se van para arriba, australiano, neozelandés, franco suizo y canadiense. Bien, vamos a ver en este caso un poco lo que nos dice, un momento, un segundo, vamos a ver lo que nos dice en este caso. Nuestro querido Juan Ignacio Crespo, el economista, donde nos habla un poco de ese éxito de Elon Musk y de las recesiones por decreto, donde nos trae un poco cuál es la situación actual de los niveles de precio y lo llamativo de hoy, que desde China y Vietnam con algunos de los más elevados, 34 y 46% respectivamente en las tarifas, hasta que la Unión Europea con un 20%, y como reacción los futuros de las bolsas más importantes cayeron y había bajado la mayoría de las bolsas europeas y la rentabilidad de la deuda, y baja 13 puntos básicos hasta el 1,34 la rentabilidad de la deuda pública japonesa a 10 años, el euro se fortalece y el yen se aprecia frente al dólar hasta los 147. Ese éxito de ese plan de Musk y las recesiones por decreto parece la moda de la tercera década, así dice Juan Ignacio Crespo, provocar recesiones por decretos. Es bien conocido que en el 2020, para proteger a la población del COVID, en este caso, se decretaron cuarentenas generalizadas y que llevaron a la economía de buena parte de los países a entrar en recesión. Fueron recesiones muy breves y profundas. Ya se habían visto estas recesiones así en tiempos pasados, algunos de ellos, y lo que en actualidad hoy parece ser una recesión por decreto, que va a venir, que se va a ver en los Estados Unidos y que será también una recesión por definición. Si Elon Musk lograra un éxito digno de tal nombre en el recorte de gastos del sector público de Estados Unidos, solo con eso bastaría para que la aportación de eso al PIB fuera lo bastante negativa como para que la economía entrara en recesión. Lo que no consiguieron ni la fuerte subida de tipos de interés ni la reducción del balance de la Reserva Federal en el año 2022 y la comparación con lo realizado por Javier Milei en Argentina, nada más llegar a la presidencia del país, es inevitable. Es algo que también sucedió con las medidas de tipo económico y financiero tomadas por Felipe González y que en este caso fuerte en el año 1982 con Miguel Boyer, fuerte devaluación de la peseta y subida del coeficiente de caja de los bancos. La diferencia con lo que está haciendo Trump ahora es que Estados Unidos no había ninguna crisis abierta al llegar al poder, mientras que en España en 1982 y en Argentina en el 2023 estaban sumidas en una fuerte crisis económica. Ni siquiera haría falta esperar que los aranceles hubieran entrado en vigor y empezaran a tener efecto. De modo que el Servicio de Estudio de la Reserva Federal de Atlanta estima que hace semanas que ese efecto de las importaciones aceleradas ha conseguido que su estimación de la variación del PIB en el primer trimestre haya sido desde anteayer de menos 3,7% si se eliminaran los, en este caso del cálculo de las importaciones al oro, y su estimación de menos 1,4% anualizada hoy actualiza esa estimación. Así tenemos en el gráfico más abajo, se ven cosas muy interesantes. La primera es que el precio de los metales industriales está siguiendo la misma senda de variaciones porcentuales que tuvo en la primera etapa de Trump, lo que envía una clara señal de que el terreno de las materias primas no está cundiendo la alarma, o así no más menos, y no más lo que pudo haber hecho al inicio de su primer mandato, y a eso a pesar de los aranceles al aluminio y al acero. Por otro lado,
Al iniciarse el primer mandato de Trump, anteriormente el PIB de USA estaba creciendo al 2,18% y en el cuarto trimestre del 2024, en cambio, hay una diferencia muy grande entre el valor que tenía el ISM de los gerentes de compra de aquel diciembre del 2016 y del 2024. Por lo tanto, podría asegurarse que el pesimismo latente del ISM de este último mes de diciembre tiene que ver con la llegada de Donald Trump a la presidencia, pero además que el estado de nivel, en este caso, incluso más bajo desde hace 3 años, estaría en este momento desde el 2022 de noviembre. Así que fíjense que ese pesimismo empresarial sobre el crecimiento de Estados Unidos ha sido prácticamente permanente desde finales del 2022. Puede que la situación del ISM vaya a continuar así o peor y podría en este caso acicateado por la volatilidad de las declaraciones de Donald Trump, aunque sí Elon Musk consigue de verdad un éxito importante en la reducción de gasto público, la recesión estará servida, una recesión corta y profunda al estilo del año 2020. Por pura definición se reduce fuertemente el gasto público. Una reducción significativa de las importaciones provocada por los aranceles estaría, en cambio, contrarrestando esa reducción del PIB, a no ser que la caída de las exportaciones fuera relativamente mayor. Así que muy importante tener en cuenta. Y en su boletín de ayer, Juan Ignacio Crespo también hablaba un poquito, como vamos ahora a ver en pantalla, de la volatilidad de las bolsas de Estados Unidos, en donde hace 5 sesiones el índice del S&P estuvo a falta de un 1,5% de subida adicional para recuperar la trayectoria que tuvo Trump. Bien, ahora por mucho que queráis, y la idea básica es traerlo como forma de análisis, es que el índice S&P en Trump, que es la línea roja actualmente, y en este caso en Trump en la línea rosa, estamos viendo que se mantiene endeblemente la expectativa de que terminará por seguir en mayor o menor medida esas sendas. Sigue habiendo 3 argumentos que luchan contra el impacto de los aranceles y pueden sostenerla. 1 son los tipos de interés de Estados Unidos, 2 son los impuestos según la promesa electoral de Trump y 3, habrá un momento en los que dijo, como fue en el día de antes de ayer, que con esta benevolencia con los aranceles y entre tanto es normal esas idas y vueltas de sus declaraciones mantengan los niveles de volatilidad elevados. Esto era en el día de ayer, antes de la decisión de esa subida tan drástica y por encima de lo esperado en los aranceles. Así que todo está servido, hay que estar muy pendientes, muy cautos todos estos días. Oportunidades de trading vamos a tener muchísimas. Si les parece, lo dejamos aquí y seguimos la próxima semana, el lunes, viendo ya los primeros impactos de todos estos cambios en los aranceles. Muchas gracias, buen día, un saludo.